Conoce las nuevas voces de la provincia. Volvemos al origen. La palabra se multiplica para reconocernos desde las diversas manifestaciones. Escucha Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha. Nos pueden escuchar todos los lunes por Cultura FM. Además, pueden revisar todos los episodios anteriores en Spotify, YouTube y Facebook. Yo soy Sofía Torres y este lunes vamos a tratar un tema que ha sacudido bastante el sector del arte y la cultura y pues que hace una semana exactamente la Asamblea Nacional aprobó con 82 votos el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Cultura. Este proyecto abarca una serie de modificaciones a la ley orgánica aprobada originalmente en 2016, tales como la inclusión de más actores y sectores artístico-culturales de ser beneficiados por líneas de fomento. Se establece que al menos el 60% del gasto en espectáculos públicos de los gobiernos autónomos descentralizados se destine para artistas nacionales y en particular en esta institución en la que nos encontramos hay varios cambios que afectan directamente al funcionamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los núcleos provinciales, inclusive las propias funciones de la sede nacional. Queremos poder entender más de estas reformas, de qué manera va a afectar de manera amplia al sector de la cultura y particularmente a la institución de la Casa de la Cultura con sus distintos núcleos provinciales. Y para eso tenemos como invitado a Andros Quintanilla, director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Y con esto pasamos al inicio del primer segmento, que es En el Sofá. En el Sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Le damos la bienvenida a Andros, a nuestro segmento En el Sofá. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Andros es el actual director del Núcleo Pichincha, miembro cofundador de la compañía Antrópolis, dramaturgo y director. Bienvenido, Andros. Muchas gracias, Sofía. Gracias a todos los compañeros y compañeras que están presentes en este espacio. Y bueno, es un placer estar acá en nuestra propia casa y hablando de este tema tan coyuntural e importante para los trabajadores de la cultura. Creo que primero es importante dar un poco de contexto. Si bien la ley de cultura se aprobó ya hace varios años, poco después de que haya sido aprobada empezaron y siempre tuvo muchas críticas alrededor de este proyecto y finalmente este año se estuvieron discutiendo las reformas. Hubo una primera noticia de que este proyecto había sido regresado a la comisión y finalmente la noticia también de que se aprobó el proyecto de reformas con varios impactos directos y podríamos decir bastante inmediatos en algunas cuestiones culturales. No sé si tal vez quieres comentarnos justamente este contexto previo de cómo surge la ley de cultura y luego también este proyecto de reformas. Dale. Bueno, quisiera hacer un paralelismo y una revisión de cómo nace la Ley de Cultura para el 2016 y cómo se establece y se va generando el contexto de ahora. Primero, entender que el contexto del 2016 obedece a diferentes luchas, propuestas y planteamientos desde diferentes sectores, que al ser una demanda histórica también vinculó a muchas actorías. Siempre, y esto quizás hay que enfatizarlo, una ley va a tener un carácter perfectible, quizá como todo, pero algo que hay que tener muy en cuenta es que la propuesta del 2016 viene de un proceso y que, digamos, podríamos asimilarlo o identificarlo con unas bases específicas en las actorías sociales. Y quizás quiero marcar eso como una diferencia a las reformas que ahora se acuñan, porque las reformas que vemos el día de hoy son unas reformas que no se sostienen en una base social, que si bien la Casa Sede Nacional ha buscado por hace más de 3 años construirla como un proceso participativo, comunitario, la dificultad ha sido que se ha quedado en lo institucional y en esto creo que la sede nacional, incluso los núcleos provinciales debemos hacer un mea culpa
porque la reforma que proponemos más bien se piensa desde lo institucional, se piensa también de unas necesidades que obedecen a un punto coyuntural, pero no se teje desde unas bases sostenidas, es decir, de la parte más importante cuando se requiere estos cambios y estos principios de reforma, que es los gestores, los artistas, las comunidades, los colectivos. Y lo que vemos ahora específicamente es eso, una reforma que está marcada por la apatía del sector, porque si tú te fijas, no hay mucha interlocución entre lo que se ha propuesto como reforma y las afectaciones, no se está discutiendo sobre eso. Los mismos artistas conocen a cuentagotas de esto porque no hay mecanismos efectivos que socialicen esto y por sobre todo no se entiende cuáles son los beneficios que traen en términos prácticos a cada una de las líneas y los sectores. Con esto hay que pensar también que vamos teniendo una institución cultural, y me refiero como a todo el Sistema Nacional de Cultura, instituciones culturales, que vienen marcados por, primero, un desmantelamiento debido a la falta de fondos, con esto también a una claridad en cuanto a la política cultural. Y quiero referirme a esto pensando en que las reformas no vienen marcadas por mecanismos que nos digan cómo se van a sentar estas reformas. La política pública, de hecho, ha sido como analizada en mayor o en menor medida por la Universidad de las Artes, desde sus mecanismos que ha generado, pero no logramos entender los gestores qué beneficios nos ha traído la ley vigente. No hemos logrado evidenciar tampoco qué reformas ha traído a nuestro diario accionar. Por ejemplo, la propuesta del Seguro Social, que se dice, de acuerdo a las estadísticas de la SEDE, que solamente la utilizan el 1% de los artistas. Eso quiere decir que es una propuesta que no funciona. Y frente a esto no sabemos cómo se está trabajando y qué se propone. Por otro lado, tienes, ya que estamos aquí, la propuesta para esta casa, que sea un organismo descentralizado. Algo que no sabemos también cómo se va a articular es, si el núcleo Pichincha está acá y la sede nacional comparte su mismo territorio, ¿cuáles serían las funciones de uno y otro ahora que se proponen que cada uno de los núcleos provinciales tenga su propia autonomía administrativa, financiera y de gestión? Eso como para empezar, Sofi. Ya, creo que es súper importante tener este contexto amplio que nos das, tal vez justamente los fallos de esta primera ley y cómo no se han hecho efectivas muchas de las cosas. En la cobertura mediática creo que también ha sido bastante escueto este tema y de hecho algunos de los temas más álgidos y preocupantes tampoco se han evidenciado en esa cobertura mediática porque simplemente se reproduce lo que se fue reportado por la Asamblea Nacional en su sitio web. Creo que tal vez sería importante ahondar un poco en la temática de las reformas, específicamente con respecto a la Casa de la Cultura. Sabemos que hay una afectación con respecto a lo que es la Cinemateca Nacional, también esto que acabas de mencionar con respecto a los núcleos provinciales, que hay personas a quienes les puede parecer positivo, a otras personas a quienes les puede parecer preocupante. ¿Qué nos podrías decir al respecto de estas modificaciones en la Ley de Cultura y las consecuencias que tiene para el funcionamiento de la Casa de la Cultura, tanto en la sede como en los núcleos provinciales? Creo que es importante entender primero los presupuestos que vamos a tener. Una de las preocupaciones de la Casa de la Cultura era que el fondo de fomento se sigue incrementando a partir de entender que las ganancias del BEDE pueden aumentar este fondo. Y de esto es una de las, si se quiere, principales preocupaciones, pero de lo que no se ha dicho mucho, que la Casa de la Cultura pueda administrar parte de estos fondos con una línea de fomento. Y por otro lado, vemos también que en este contexto las propuestas de reforma implican o quieren buscar que los GADS tengan un compromiso con lo que corresponde al Sistema Nacional de Cultura. Cosa que si me permites hacer una visión personal, yo creo que es muy favorable que esto suceda. Es decir, que haya una implicancia de los GADS a partir de los datos, del conocimiento que pueda tener en cada uno de sus territorios. Sin embargo, yo creo que tampoco podemos ser ingenuos frente a esta propuesta. ¿Y por qué llamo la atención de esta manera? Porque entiendo que los GADS, primero, la infraestructura sobre la que se sostiene y el conocimiento que tiene sobre cultura es bastante limitado.
pareciera que solo con escribirlo o nombrarlo en la ley de cultura está efectivizado, y esto sabemos que no es cierto. Muchos de los GATS no tienen la más mínima relación con cultura, o apenas tienen que lidiar entre cultura, educación, deportes, y no llega a ser una efectivización de la política el que ellos tengan estas competencias. Entonces, primero vemos un vacío ahí. Luego de esto, hay que mencionar también que la Casa de la Cultura es quizá por ahora la única institución que está presente en las 24 provincias del país. ¿Esto le da un beneficio? Sí, efectivamente le da un beneficio. Pero creo que también hay que ser muy realistas con lo histórico que ha implicado esta institución. Y es que si bien estamos presentes en las 24 provincias, la presencia es bastante deficiente. Y te lo digo empezando por la experiencia de Pichincha. Tenemos un presupuesto que en sus inicios bordeaba los $800,000, y esto ha ido decreciendo justamente porque en el año 2015 teníamos 64 millones para cultura y en el 2024 tenemos 17 millones. Y ha ido decreciendo hasta llegar a tener un presupuesto corriente de aproximadamente $100,000, $110,000 para toda una provincia, para 8 cantones en el caso de Pichincha. Y con esto me pregunto, el que nosotros hagamos incidencia cultural en cada uno de los cantones de Pichincha, el que los GATS también estén presentes, que en ocasiones nos estemos repitiendo en ciertas cosas, ¿qué implicaría con esta propuesta de la ley si no tenemos la base organizativa, planificativa que sostenga esta propuesta? Es decir, que ni las reformas a la ley, ni la voluntad que tiene el Ministerio de Cultura para tejer con otros organismos se va a poder sostener si es que en realidad no existe un plan nacional de cultura. Y con esto me refiero a la posibilidad de extender en diferentes áreas. Finalmente, creo que las reformas que apunta la propuesta del Ministerio implica, entre otras cosas, también que cada uno de los núcleos provinciales tenga una autonomía, pero una autonomía que hay que decir que ya existía. Quiero en este punto, no sé si es ser infidente, pero creo que sí es un poco extender los diálogos que suceden acá, dentro de la casa, con los otros directores. Y pensar que una de las visiones que se tiene es que este mecanismo de descentralización ya existía antes de la ley, y que muchos de los directores también lo ven como una posibilidad de que donde no existen, por ejemplo, suficiente número de trabajadores, ahora se amplíe, de que ellos puedan directamente manejar sus recursos financieros y administrativos, porque en ocasiones ven en la Casa Sede Nacional un mecanismo más burocrático que no les permite avanzar con rapidez. ¿Esto es cierto? Pues medianamente, porque yo creo que tiene beneficios el que nos podamos articular en un plan nacional, pero siempre y cuando este plan nacional sea efectivizado, sea coherente, llegue a tiempo. Y creo que también allí la Casa Sede Nacional deberá hacer un análisis de lo que ha logrado alcanzar a nivel nacional, de los planes que ha logrado ejecutar, del tejido que ha logrado construir con las 24 provincias. Y esto es algo que nos queda por discutir, pero quiero apuntalar solo algunas de las reformas que se han propuesto desde esta propuesta del Ministerio de Cultura. Y por ejemplo, en el artículo 103, que nos habla del 155, en el literal E, nos propone establecer los criterios de evaluación para definir la fórmula de distribución de los recursos presupuestarios de la Casa de la Cultura. Esta es una de las atribuciones de la Junta Plenaria. Y aquí empezamos con dificultades, porque si ves que se busca la descentralización, pero la Junta Plenaria todavía sigue teniendo mucha fuerza, y tampoco se dice cuáles van a ser las tareas y las responsabilidades de la sede. Entonces tienes todo un intrincado que por un lado te dice que va a seguir planificando la gestión y demás la sede nacional, pero por otro lado buscamos la descentralización, y por otro no se dice nada de la infraestructura, cómo se va a manejar, el número de trabajadores y demás. Eso, Sofi, una fuerte tos. Perdón, el es cambio el de clima. Me mata. Creo que esto es bastante decidor de la manera en cómo tanto este gobierno como anteriores gobiernos han ido
deshaciéndose de ciertas obligaciones del gobierno central para delegarlas a gobiernos más locales, y que de alguna manera justamente el achicamiento que se ha visto del Estado en las distintas funciones y el cumplimiento de garantías y derechos viene a concentrarse en instituciones que tienen, como mencionaste, presupuestos cada vez más pequeños. Entonces, no solamente es un deshacerse de esas responsabilidades, sino impedir a través de una falta de recursos materiales el cumplimiento concreto de esto. Si bien se tienen las reformas, entendería que justamente al haber algunos cambios tendría también que existir alguna especie de transitoria para poder dar más claridad con respecto a cómo se van a ir ejecutando estas reformas. Tal vez dentro de lo que es la Junta Plenaria se ha pensado en interpelar o pedir más claridad, ya sea al Ministerio de Cultura como institución rectora, o tener justamente una idea de cómo se van a ir aplicando todas estas reformas que pues están puestas de una manera en la Ley de Cultura, pero que no se entiende bien cómo van a ser llevadas a cabo. Bueno, de hecho eso es lo que esperamos, ¿no? Que ahora que esté en manos del Ejecutivo, para empezar, las propuestas que se han generado se discutan o se las piense de una manera más efectiva. Entiendo que la sede nacional está preparando un informe que le hará llegar al Ejecutivo y que lo que busca es dar claridad sobre esta propuesta que ya no es, que ya es una realidad, más bien dicho. Es decir, que ahora mismo estamos cerca para entender que la casa va a pasar a ser descentralizada, que eso implica que pensar en qué va a ser la sede nacional que esté en estos territorios, entender qué va a ser el núcleo Pichincha, ya que compartimos el mismo territorio, pero por otro lado también creo que hay que pensar en el 140, en el artículo 140 del reglamento, en cuanto a la distribución de los presupuestos, cómo se va a llevar a cabo, cuando no se dice nada sobre esto, cuando lo óptimo sería que se suba. Pero por otro lado, ¿qué va a hacer la sede nacional si efectivamente se centraría su trabajo en organizar el trabajo de los 24 núcleos? Y al estar en Pichincha sí es como una preocupación bastante personal de acá, de la provincia, porque creo que lo peor que podría pasar es que la sede nacional vuelva a tener su insípida incidencia acá en Quito. De hecho, hay que traer a la memoria, por ejemplo, ahora mismo al 2024 tenemos la dificultad de una casa que está en Mejía, que fue una extensión hace ya más de 7 años que empezó a funcionar y que ahora mismo nos genera unas complicaciones enormes, porque la sede nacional no tiene presencia en el territorio de Pichincha, se concentra en lo nacional. Pero fueron decisiones tomadas así al azar, yo creo que un poco parecidas a estas reformas, que lo que ha traído es una falta de planificación, lo que ha traído es que hasta ahora sigamos acarreando problemas cuando se quiere compartir una gestión que debiera ser sostenida por los núcleos y por sobre todo cuando aún en la normativa, en el reglamento, en la estructura de la casa, no se tiene claridad de cómo va a funcionar. Por ejemplo, tenemos directores en la Casa Sede Nacional, directores de fomento, de museos, de cinemateca. Entender que con esta propuesta de reforma, ¿cuál sería, la pregunta, cuál sería su responsabilidad y su misión? ¿Deberían seguir existiendo? ¿Este organigrama debería cambiar? ¿Deberían dejar de existir? ¿Cómo debería existir el funcionamiento de toda la infraestructura? Son algunas preguntas que nos quedan. Es decir, ¿el núcleo Pichincha puede hacerse cargo de la infraestructura del edificio de los espejos? Es imposible, tenemos 27 funcionarios. Pero también entendemos que si es que se descentraliza, estaríamos duplicando funciones al no saber qué mismo va a ser la casa. Nosotros lo tenemos claro, sabemos la incidencia que hacemos acá en Pichincha, pero sí nos queda discutir cómo se va a manejar el trabajo en la sede, porque de hecho, como ustedes saben y han seguido nuestra gestión, nosotros, por ejemplo, somos parte de la gestión de los espacios independientes del edificio de los espejos. Es una tarea que nos ha implicado
años poderla tener como ahora la vamos llevando. Es decir, tenemos una gestión tripartita, tanto la sede desde lo administrativo, el núcleo Pichincha desde la gestión cultural y por otro lado los mismos espacios desde la articulación que tienen cotidianamente. Esta figura, por ejemplo, nos ha ido tomando mucho tiempo hasta que funcione y aún ahora nos toma ciertos retos para que se mantenga como está. Esta gestión queda en entredicho con las reformas y habría que preguntarse qué va a pasar también como con los espacios, con el edificio, con el Teatro Nacional y bueno, con la Cinemateca que entendemos ya tiene por ahora alguna visión de cómo se va a proceder. Ya, quizás una última pregunta antes de irnos a una primera pausa. Creo que es importante entender que esto se da en un contexto político muy particular. Estamos en una época ya electoral para presidente, asambleístas y otras autoridades. Entonces entendemos que esto además fue sostenido por el Ministerio de Cultura, pero además se da en un año en el que está a punto de cumplir su ciclo los directores y el presidente de la Casa de la Cultura. Entonces esto también trae muchísimas incertidumbres justamente con respecto a este nuevo ciclo que iniciaría con todas las incertidumbres que nos presentas. ¿Cómo mueve el tablero político estas reformas de la Ley de la Cultura? Quiero apuntar la respuesta en dos sentidos. Primero, con esto que te decía al inicio, desde la idea de que los GADS entren a tener más responsabilidad, también implica que en esta época de elecciones, muchos de los GADS habrá que preguntarse cuál es la responsabilidad que tienen sobre el manejo de estos recursos, ¿no? Si es que la cultura nuevamente no corre el riesgo de ser politizada. Y con esto me refiero a que en cada uno de los GATS sabemos que hay una lucha por el sentido, una lucha política, una lucha por los recursos, y que esa lucha sería ingenuo pensar que no está conectada a objetivos nacionales, políticos. Entonces, creo que eso no hay que perder de vista. Y por otro lado, en lo que compete a la sede nacional, creo que es muy, muy necesario que tengamos en cuenta cómo va a funcionar justamente la Casa de la Cultura. Sí, de hecho, hace la semana pasada compartíamos una reunión con los compañeros y compañeras directores y directoras, en donde se decía que quizás una de las figuras que puede funcionar es algo parecido a la AME, al CONGOPE, a la CONAGOPARE. Sin embargo, los mecanismos ahora mismo no existen para que eso funcione. Entender que quizás si es que eso sucedería, la figura del presidente de la sede nacional también habría que pensarla cómo va a funcionar ahora, cómo se va a escoger o cómo se va a designar esta nueva estructura cuando, por ejemplo, existen núcleos en donde se tiene menos de 10 funcionarios en su funcionamiento cotidiano. Y con esto también, si realmente es una posibilidad para que los núcleos más desfavorecidos, históricamente relegados, puedan llegar a equiparar sus necesidades con otros como el núcleo Pichincha, que tiene 27 funcionarios. Yo insisto en una cosa que creo que he logrado identificar en la Junta Plenaria y en ocasiones, es que hay mucho centralismo, pero no pensando como en las grandes ciudades, sino hay mucho centralismo desde la idea del concepto, cuando se piensa únicamente en la gestión que sucede en tu territorio. Y lo llamo así porque algo que hay que decirlo es que ni el Sistema Nacional de Cultura, ni el órgano rector, ni la misma casa ha logrado tener un tejido con los núcleos provinciales. Y esto creo que es una demanda ahora más que nunca, es decir, que logremos que el ente rector logre articular, porque se está poniendo a la cabeza, de acuerdo a los planteamientos de la reforma, que en realidad logre articular planes nacionales, que logre una planificación conjunta, que en esta demanda que se propone en el artículo 27, si no estoy mal, que los GAS tendrán relación con la información, con todo lo que se genera, realmente se articule y logremos una planificación adecuada para que realmente tengamos incidencia. Entonces, esos son como algunos de los llamados.
Muchas gracias, Andros. Con esto nos vamos a una primera pausa. Vamos a escuchar primero la canción de San Pedro Bonfim, Corazón de Guagua. Pedro es artista ecuatoriano-brasileño. Corazón de Guagua es su último lanzamiento y su tercer álbum como solista. En la simpleza hay una riqueza interesante de esta composición y las letras son su punto fuerte. Escuchemos entonces Corazón de Guagua, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con el siguiente segmento. Tengo corazón de guagua, de pan de lodo, boquita de río, dedos de dama, brazos de gitano, pies de empanada, capulis, los ojos. ¿Qué será que Dios nos hizo así? ¿Qué será que el diablo me hizo así? ¿Quién también te habrá hecho así? Que baile la niña, que mueva los brazos, que lo que no se balancea se cae y el suelo es duro, ay, 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 ay. Anda a saber qué es lo que pasan hablando. No me interesa, es que tengo pereza en la cabeza y los labios dañados por el verano. Sé muy bien lo que se dice, del que mucho se despide, pero podríamos saludarnos otra vez sin despedidas. Es más fácil decir adiós. La noche se alarga, nosotros bailando, que lo que no se balancea se cae y el suelo es duro, ay, 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 ay. Tu corazón de guagua de pan, tu corazón de guagua de pan de lodo, hojita de río, dedos de dama, brazos de gitano, pies de empanada, capulis, tus ojos. Mientras pienso en los secretos del volcán con el que vivo y la facilidad con la que hablamos los idiotas y el silencio sabio del amor. Mi cuerpo entero en procesión, virgen del cisne, que el dolor me pasa igual que una lágrima, como una lágrima en el río. Lo sabemos, llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso.
donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Nuclear regresa a tus oídos. Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9. Empieza la trama, el meollo del asunto. Bienvenidos de vuelta al podcast Nuclear. Ahorita estamos en nuestro segmento La Trama para profundizar un poco esta discusión que hemos estado teniendo con respecto a las reformas a la ley de cultura. Hablábamos justamente de las implicaciones que esto tendría para la Casa de la Cultura, los núcleos provinciales, la falta de claridad en la forma en cómo se llevarían a cabo estas reformas, y ahí quería tal vez volver a una visión quizás más amplia de otros aspectos de la ley de cultura que también se han modificado. En la pausa mencionábamos brevemente, por ejemplo, la posibilidad de que a través de esta reforma se creen empresas públicas para ayudar a la gestión. Entendería justamente como respuesta a parte de esta traba burocrática que se tiene muchas veces desde las instituciones estatales. ¿Qué otras modificaciones que trae la reforma crees que son importantes destacar y que la gente pueda conocer? Bueno, creo que primero esta idea de que la Casa de la Cultura pueda crear empresas públicas es una muy buena oportunidad para que se gestionen de mejor forma los recursos, considerando que aquellos recursos que se genera desde los núcleos provinciales y desde la Casa Sede Nacional por autogestión nunca regresan. Nosotros y nosotros generamos recursos en cada uno de los núcleos a través de los teatros, a través del alquiler de los espacios, a través de cada uno de estos servicios, pero estos recursos nunca son devueltos para nuestra gestión. Entonces la posibilidad de que se creen empresas públicas abre la discusión para que se aproveche de mejor forma estos recursos, para que la infraestructura que en ocasiones nos vence al número de funcionarios versus lo que se demanda tenga una mejor utilización, se responda de mejor manera y con esto pues se pueda disponer de recursos de forma más rápida. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el tema de la Cinemateca, por ejemplo, es algo que ha sido discutido al menos en este último tiempo. Las reformas proponen que la Cinemateca Nacional sea tratada como una EOD, una entidad operativa desconcentrada. Con esto lo que se espera también es que este recurso bastante reducido que tiene la Cinemateca, me parece que aproximadamente de $10,000 anuales, pueda subir, pueda gestionarse el patrimonio fílmico de una mejor manera, que con esto esta necesidad de la conservación de cada uno de los recursos, primero sea devuelta a esta institución, considerando que es el principal archivo del país. No sabemos si es que efectivamente estaba cumpliendo con este rol, es decir, que cada una de las producciones pueda ser sostenida y registrada en este espacio, y si esto se logra a partir de esta reforma, pues sería bastante bueno, tanto para el espacio como para la memoria del país. Otra de las necesidades que se establecen desde acá, desde la reforma, es pensar que cada uno de los núcleos provinciales debería tener la posibilidad de una infraestructura propia, y con esto de funcionarios que puedan sostener esta infraestructura. Si bien acá, de hecho, hasta hace poco en Pichincha, antes de esta administración, la infraestructura se sostenía en un edificio, por ejemplo, ahora podemos estar acá cerca de la Casa Sede Nacional y digamos que nuestro espacio no será el más idóneo, pero nos permite la funcionalidad. Sin embargo, otros núcleos tampoco cuentan con esto. Pensar en que esta descentralización que se propone quiere efectivarse, quiere funcionar, implica en que se discuta desde ahí también, ¿no? Creo que por otro lado, otra de los beneficios que trae esto es que, y dificultades a la vez, por ejemplo, es que se menciona en el artículo
déjame te digo, en el artículo 106 se menciona que los miembros de la Asamblea Provincial se someterán a los deberes, atribuciones y sanciones establecidas por el reglamento de la Junta Plenaria emitida para tal efecto. Esto tiene una implicación bastante fuerte porque los miembros de la Asamblea Provincial están conformados tanto por los miembros de la Casa de la Cultura como por los miembros del RUAG. Esto implicaría que si es que se someten a los mismos deberes, atribuciones y sanciones, algo que se ha debatido y que de hecho ha tenido una gran implicación en las últimas elecciones, es que se les pedía únicamente a los miembros del RUAG que presenten una carta de si es que quieren votar o no. Esto pasó en el 2021. Ahora todas esas implicancias, todas esas responsabilidades serían iguales para todos, tanto para los miembros de la Casa de la Cultura como para los miembros del RUAG. Saber cómo se va a sostener esto no pasa solo por decretar un reglamento, por construir un reglamento, sino más bien por saber cómo se va a efectivizar. Porque, por ejemplo, acá en Pichincha existen cerca de 2,000 miembros de la casa y aproximadamente cerca de 6,000, si no estoy mal, si me corrigen, miembros del RUAG. Es decir, que tenemos un total de 8,000 miembros de la asamblea en total. Y con todo esto, generar una normativa para que esto funcione de la manera más idónea, pues es muy complejo. Como te decía, no pasa solamente por generar reformas, sino porque los diferentes niveles que constituyen el Sistema Nacional de Cultura podamos articular. Y quiero cerrar con una cosa. Vimos en la época de construcción de la Ley de Cultura que existían zonales del Ministerio de Cultura y estas tendrían que hacerse una observancia, un análisis de cómo funcionaron, porque tienen sus matices, tienen sus luces y sus sombras, pero lo cierto es que actualmente la Casa de la Cultura es la única que está presente en todo el territorio. Y con esto sabemos que también la presencia de los GATS es activa, está ahí. En términos de cultura no sabemos hasta dónde llegan. Pero sabemos que el Sistema Nacional de Cultura encabezado por el Ministerio de Cultura tiene una propuesta. Y sabemos también que a través de sus institutos ha logrado llegar hasta un punto. Lo que nos queda ahora por andar, por recorrer y que demanda un reto ahora es saber cuál es la propuesta de la ministra para articular esto que está proponiendo desde la ley. Lo que nos queda por saber es entender cómo se van a articular las propuestas de cultura en medio de un escenario que está desmantelado, en medio de la falta de registros de infraestructura, en medio también de un sistema de registro que a cuentagotas ha logrado sostener a quienes sí pertenecen y a quienes no pertenecen al RUAG, y que tiene una gran dificultad con la eliminación de la red de cultura comunitaria, que es que en muchos de los cantones que están por fuera de la centralidad, por ejemplo, no se pueden aplicar los mismos criterios para pertenecer al registro único de actores y gestores culturales, porque la forma, la gestión y el mecanismo sobre el que se entiende la gestión cultural es completamente distinto. Y estos son unos vacíos que van a seguir existiendo, que la política no va a llegar a otros niveles si es que no damos claridad en parroquias rurales, en parroquias que están alejados del centro, y con esto también pensar cuáles son los retos tanto de nosotros de la casa y de los núcleos como del ministerio. Con respecto a esto último que mencionas, de la manera en que el Ministerio de Cultura podría dar lineamientos de la forma en que se van a aplicar las reformas. Estamos también cerca de culminar este año y sabemos que es desde los ministerios, desde las autoridades del gobierno central, que se solicita el presupuesto para las distintas funciones, actividades y obligaciones que tiene el Estado. Entonces se esperaría quizás una demanda directa al Ministerio de Cultura para que eso se refleje de manera coherente en la solicitud y en la planificación del presupuesto general del Estado para el año 2025, para poder justamente tener a disposición recursos. No sé si hay alguna proyección de trabajar o pedir directamente esto al Ministerio de Cultura. Mira, yo creo que esa ha sido como una demanda siempre, ¿no? Para empezar, que el órgano rector esté presente tanto en la junta plenaria como en el seguimiento de las diferentes propuestas que se han establecido desde acá, desde la Casa de la Cultura. Y creo que
ha sido bastante poco, y con esto lo que quiero decir es que efectivamente no hay una articulación para determinar cómo se va a efectuar esta distribución. Vemos en la reforma a la ley, justamente traía señalado esto, que una de las propuestas en el artículo 103 dice que será la Junta Plenaria quien establezca los criterios de evaluación para definir la fórmula de distribución de los recursos presupuestarios de la casa. Y esto es interesante porque tanto desde este artículo como desde el 140 del reglamento se establece una fórmula que resulta bastante compleja, pero resulta compleja tanto por todo lo que demanda, pero porque no contamos con ese presupuesto y porque los múltiples llamados, protestas, caminatas, manifestaciones que hemos realizado desde la casa siempre están condicionadas únicamente por nuestra visión, si se quiere, desde la Junta Plenaria, que aglutina así a gestores, artistas, pero no está consensuada por el Ministerio de Cultura, ya que vemos que al parecer o entendemos que no podemos funcionar juntos o no se ha logrado la correspondencia adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en lo que me preguntabas, lo de los presupuestos, como en acciones más concretas, hay un divorcio entre ambas instituciones. Y ese divorcio, si bien sí se corrige por una planificación conjunta, pero se corrige también por la claridad de saber cómo van a manejar los presupuestos, en dónde hacemos incidencia las personas que somos parte de esta institución que es la casa y dónde va a estar el Ministerio de Cultura. Compartir datos, por ejemplo, saber y entender hasta cuáles son nuestros propósitos y nuestros objetivos y cómo vamos en conjunto a incidir en una subida de los fondos que se destinan a cultura, que es menos del 1% del PIB. Eso. De ahí hay un tema que también surge alrededor de la Casa de la Cultura, al hablar de la forma en cómo funciona. Históricamente la Casa de la Cultura ha intentado mantenerse como una institución autónoma, lo que le ha permitido, incluso en momentos políticos complejos como los paros de 2019 y 2022, ser un espacio de acogida para quienes se desplazaron a la ciudad de Quito. Entendería que dentro de las reformas que están en la Ley de Cultura hay un cambio con respecto a esta autonomía, principalmente por las sanciones que podrían vivir quienes están a la cabeza de esta institución y que pues ya no estamos frente a un escenario como era previamente en el que se daba esta autonomía, aunque pues en 2022 se vio evidentemente violentado eso, pero aquí ya hay como un respaldo legal más fuerte para intervenir en las decisiones de esta institución. Sí, esto que mencionas, Sofía, es muy importante porque tanto por digamos, este seguimiento al comportamiento, a la labor de la casa, queda ahora mucho más marcado. Y porque creo que hay algo que decir que es súper importante y del cual no me quiero hacer el loco, sino más bien quiero ser muy frontal con esto. Y esto es que la casa ha estado politizada. Y ha estado politizada, no, me parece que está bien cuando es un ejercicio político idóneo, frontal, pero no me parece congruente cuando existe un revanchismo en las relaciones que se van construyendo desde la casa. Primero vemos como una larga historia de la presencia del Partido Socialista en la casa, hace ya varias décadas. Luego vemos un cambio y ahora actualmente vemos también la presencia de un partido político en la casa. Un partido político que no estoy aquí para juzgar su acción como tal, pero sí para entender cuáles han sido las implicaciones de esto, tanto desde la visión del Sistema Nacional de Cultura, cómo esto ha afectado, pero también qué ha permitido. Y creo que frente a eso nos queda por entender que la cultura no puede seguir siendo una trinchera política, es decir, que te permita apoyar a un partido o a otro, sino que debe tener la pluralidad más bien de que genere los mismos mecanismos y dispositivos de acceso y utilización de los recursos para todos y todas. Creo que la casa, si bien se ha ido construyendo desde una claridad plural, diversa, de apertura, ya en lo práctico llega a tener serias tendencias partidistas.
Y por último, si es que estas serias tendencias partidistas existen, creo que es pertinente y prudente ser frontales con estas tendencias, pero no maquillarlas en términos de gestión pública o de gestión cultural. Y digo esto pensando en que también hay muchos intereses de que la casa sea sostenida para beneficios políticos propios, para beneficios políticos particulares, tanto nacionales como locales, ¿no? Y creo que una de las claridades que hemos tenido, al menos en esta gestión, porque represento al núcleo Pichincha, es que estamos abiertos y aperturados a discutir políticamente la cultura, pero lo que no nos parece primero es que se use esta casa como una plataforma política. Creemos que eso es muy complejo, y luego que se utilicen los recursos de esta casa para beneficiar o para imponer ciertos discursos, tanto desde la política nacional, porque tampoco podemos ser como ingenuos que desde el Ejecutivo, desde la representación ministerial, no hay intereses. Obviamente hay intereses de sostener la autoridad, de ser quien dirija el Sistema Nacional de Cultura, pero también desde un nivel inferior, que es como la representación de acá, desde la misma casa, es decir, saber, creo que teníamos una posibilidad que es debatir la ley de cultura y la reforma que se proponía desde otro lado, con otra necesidad, con otra urgencia, pero creo que los intereses de acá de la Casa de la Sede Nacional estuvieron dispuestos para otras cosas, para otras necesidades políticas. Entonces, sí creo que hay que evaluar y sobre todo pedirles a los trabajadores de la cultura que seamos críticos de esta gestión, que sean críticos de la gestión que representamos también, y que desde ahí sepamos entender y decidir, ya que está muy pronto, cómo queremos que nos representen en las próximas elecciones. Y ya solamente para cerrar, como dices, estás cerca de culminar un periodo, algunos meses, con este panorama, ¿qué queda para estos próximos meses de la gestión del núcleo Pichincha? Creo que estamos, como bien dices, en la recta final, y creo que en esta recta final primero nos interesa informar a los gestores y trabajadores de la cultura de Pichincha todo lo que ha sido esta gestión, entendiendo que quizás la única posibilidad de que se mantenga, de que haya un cambio crítico, de que haya una observación, es de que todos, todas y todos conozcamos qué se hizo, qué no se hizo también, en qué apuestas pudimos ser más efectivos, en otras en las que sabemos que lo hicimos muy bien. Esa es una primera demanda. Y otra demanda queda la claridad de saber que el territorio de Pichincha está conformado por más cantones que solo Quito. Creo que una de las claridades que hemos logrado es entender que Pichincha tiene una gran diversidad, está conformado por una multiplicidad de actorías que no solo vienen de acá de Quito, y que esas actorías necesitan tener mecanismos para juntarse a este gran trabajo que se desarrolla desde la institución. Y finalmente creo que hemos dejado una huella muy clara, y que yo creo que es una apuesta incluso que busca extenderse más allá de Pichincha, que son los proyectos y las articulaciones que hemos logrado, ¿no? Como con los proyectos de editorial, de cinemateca, y a través de eso creo que vamos construyendo la idea de que se puede hacer una planificación transparente, idónea, que no será del agrado de todos, pero que está ahí para ser observada, que ahora existen los mecanismos y los recursos para evidenciarla. ¿Por qué marco esto? Marco esto porque creo que esta también es una demanda para los otros núcleos provinciales y para esta misma casa. Han pasado muchos años en los que no sabemos qué hace un núcleo provincial. Es decir, en Pichincha no sabemos qué pasa en Guayas, por ejemplo, y yo creo que es lo mismo allá. Y marco esta e insisto en esto porque quizás, como te he dicho a lo largo de esta entrevista, quizás el que tengamos presencia en todas las provincias, para lo único o para lo más que nos sirve es para que logremos hacer estas conexiones. Y si en nuestra casa sabemos qué pasa, es imposible y es una utopía que eso pase a nivel más general. Entonces, eso es lo que procuramos ahora en esta recta final, que muchos sepan lo que estamos haciendo y que sean voces críticas para que se amplíen o se mejoren esto que luego vendrá y será ocupado por otros y otras gestoras.
Muchísimas gracias, Andros. Gracias. Con eso cerramos este segmento. Nos vamos con la segunda canción de este programa, El son del olvido, de Amalia Trinidad. Y luego volvemos para nuestro último segmento, el segmento La Caída. Noches calladas, tus ojos, tu boca, tu voz, de repente no quiero ya dejarte ir y muero por bailar así. Te sigo soñando en las lunas crecientes. Te sigo esperando dentro del subconsciente. Mala, 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 mala me siento. No puedo ya seguir así y ruego dejarte ir. Hoy en La Caída tenemos... El Pabellón de las Artes tiene abierta su convocatoria para nuevas residencias en este espacio. Hay 4 modalidades de elencos formativos: mediación educativa, proyectos comunitarios e investigación y creación. Tienen hasta el 20 de octubre para aplicar a través del formulario disponible en nuestras redes sociales y enviar su propuesta. También contarles que esta semana, el 12 de octubre a las 7 de la noche, el Teatro Prometeo será el escenario para el lanzamiento del disco Travestis del Infierno, propuesta musical disidente creada por Pacha Queer, donde se explora el performance dentro de lo musical y al mismo tiempo se denuncian las desigualdades sociales desde la parodia a la moral con lenguajes rupturistas. También contarles que esta semana inician los cursos del Semillero de Educación No Formal en Artes y todavía hay algunos cupos disponibles. Pueden inscribirse en el formulario de inscripción que está en el enlace de nuestro Instagram. Y en el segmento de Haya de esta semana queremos también hablarles del Festival Liberi, que tendrá lugar del 13-27 de octubre y que ya tiene publicada su agenda. Para esto estamos con Anthony Guerrero de la unidad de publicación editorial. Entonces, bienvenido, Anthony. Cuéntanos qué tienen preparado para este 13 de octubre para una primera actividad del festival. Buenos días con todos y todas. Qué gusto por la invitación aquí al podcast Nuclear. Mi nombre es Anthony Guerrero, soy analista de publicaciones y editorial de Núcleo Pichincha. Quería extenderles una invitación a todos y todas, mamitos, papitas, mamitas y papitos, cuidadores y cuidadoras, niños y niñas, a que participen al Festival Liberi, que se inaugura este domingo 13 de octubre. Hemos preparado Comunidad de Publicaciones y Editorial, una actividad de mediación de lectura para todas las personas que nos puedan acompañar ese día en el Parque del Arbolito a las 11 de la mañana. Entre las mediaciones quisiéramos que conozcan más de las publicaciones que viene haciendo la Unidad de Publicaciones Editorial. Como saben, tenemos una convocatoria pública que publica libros y en varias categorías, y entre estas categorías pues está el libro álbum ilustrado, que es un género, un formato de cuento, de libro que está pensado especialmente para las infancias, y quisiéramos compartir una mediación breve con algunas de estas publicaciones, como Hogar de Sofía Zapata, Zapato, El gato de 2 corazones de Gerard Espinosa, y contarles que tenemos una nueva obra que se va a publicar este año que se llama Clavelito por Fernando Parra,
y quisiéramos hacer una primicia para todos y todas las personas que vengan a una mediación sobre este libro álbum, que es sobre Clavelito, un pequeño toro, que van a conocer en breve este domingo. Muchísimas gracias, creo que estamos súper emocionados de saber además que va a ser el lugar en el que por primera vez se va a hacer pública esta historia de Pichincha en libros. Entonces reiterarles la invitación este 13 de octubre a las 11 de la mañana en el Parque El Arbolito, y pueden revisar el resto de la programación del Festival Liberi en las redes del Núcleo Pichincha. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, tal vez justamente con respecto a la cercanía que tenemos de estas nuevas publicaciones de Pichincha en libros. Bien, es importante entender que, bueno, las mediaciones están pensadas para infancias, sin embargo, es importante el papel que tengan cuidadores, cuidadoras, mamitas y papitos que puedan estar presentes. Siempre es una oportunidad de aprender y de llevarse nuevos conocimientos a sus hogares, de manera que se puedan seguir replicando estos buenos hábitos que nos ofrece la lectura, y también la conexión que nos permite tener cuando podemos leer libros en familia. Entonces, invitarles que también son parte de esta actividad y que se pueden llevar unas maravillosas experiencias para sus hogares y para seguir compartiendo en sus casas. Muchísimas gracias, Anthony, y con eso nos despedimos. Esto ha sido todo por el podcast, por el día de hoy en el podcast Nuclear. Nos vemos el próximo lunes, y recuerden escucharnos también en Spotify y YouTube. Muchísimas gracias. Todo en el podcast Nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos en poco.